Saludo en el nombre del Señor para todas las personas que están ahí a través de YouTube. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor Jesús. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 1 y el verso 5 dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, que Dios nos ayude, que Dios nos dé palabra conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Padre eterno, te adoramos, glorificamos tu nombre. Señor Jesús, te damos gracias conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor, por permitirnos estar acá en esta hora. Dependemos de ti, Señor, pero si tú quieres, usas mis labios, mi mente, mi corazón, y unges los oídos de tu pueblo y nos das palabra de vida, palabra que transforme el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Virtud. Siéntese, por favor, hermano. Gloria al Señor. Bueno, la virtud podemos decir que es la fe en acción. Amén. Recuerden que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Una cosa es decir que uno tiene fe y otra cosa es obrar, amén, en pro de esa fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Podemos decir que la fe también es la disposición constante, y cuando uno dice disposición, las disposiciones tienen que ver con las decisiones. Amén. La Biblia habla de un joven llamado Daniel. Allá en Babilonia habían sido llevados cautivos, habían sido llevados prisioneros. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón, ¿cierto? Hay una disposición. Uno a veces se deja llevar por la pereza, o se deja llevar por alguna idea, o por el comentario de otra persona, por el que dirán. O sea, hay tantas cosas que pueden influir en nuestra vida, ¿cierto? Pero cuando tenemos esa disposición y cuando tomamos esa decisión, recuerda, hermano, que la vida está llena de decisiones. La vida está llena de decisiones. No crea que el destino suyo y su futuro ya está establecido. Una cosa es que Dios conozca tu futuro y otra cosa es que Dios lo manipule para que tú obres como Él quiere y finalmente hacer lo que Él no, porque entonces no tendríamos libre albedrío. Dios no manipula a nadie. Dios, cuando nosotros le clamamos, cuando nos disponemos, nos ayuda en nuestro entorno para que las circunstancias estén a favor, pero depende de tus decisiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es la disposición constante del alma que nos incita a obrar bien y evitar el mal. Eso es virtud. Una persona virtuosa es aquella persona que toma buenas decisiones, que dispone su alma, ¿para qué? Para obrar bien y obrar conforme a la fe que está confesando. Entonces, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Y por qué Dios vio que Abraham le había creído? No porque Abraham se arrodilló y le dijo: mi Dios, yo hago lo que usted quiera, yo lo amo, yo le sirvo, yo lo adoro y todo eso. Pero cuando Dios le dice: bueno, entonces deje su tierra, olvídese de esa herencia, olvídese de su familia y venga y sígame a una tierra que yo le voy a dar. Entonces Abraham podía haber dicho: no, pero ¿cómo así, Señor? No, es que me toca barrer y tapiar. No, a mí no, qué pereza hacer eso. A mí póngame de tal cosa. Pero resulta que Abraham hizo conforme a Dios le había dicho, dejó todo. Se dispuso y dijo: listo. El niño nos estaba enseñando aquí ahorita que
Que la fe depende de nuestra obediencia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y Abraham obedeció a Dios. Y como le obedeció, ¿y por qué le obedeció? Porque le creyó. Y le fue tomado ¿por qué? Por justicia. Y le fue tomado por justicia. Gloria al Señor Jesús. Entonces la palabra virtud denota una excelencia, amén, en la vida espiritual, una integridad. La Biblia dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Usted puede ver a mucha gente que pretende alabar a Dios, seguramente, pero no a todas las personas Dios les recibe la alabanza. Cualquier persona por ahí puede levantarse en la mañana cantando un coro y decir, yo quiero alabar hoy al Señor y quiero adorarlo. Pero fue que un día amaneció con esa emoción y quiso ponerse a cantarle al Señor. Pero eso no quiere decir que Dios le esté recibiendo la alabanza. Porque la Biblia dice que Dios busca adoradores, no que lo adoren porque amanecieron emocionados un día. O porque tienen una necesidad y de acuerdo a su necesidad entonces lo buscaron. No, Dios busca adoradores que lo adoren. En espíritu quiere decir que realmente, conscientemente sabe lo que está haciendo, que pone toda su mente y todo su esfuerzo en lo que está haciendo. Y dice, y en verdad. Y cuando dice en verdad no quiere decir que levanta las manos y llora y quiero levantar mis manos. Eso no significa que lo esté adorando en verdad. En verdad quiere decir con una vida íntegra, con una vida transparente, con una vida que no tiene nada que ocultar, ¿cierto? Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Gloria al Señor Jesús. Bueno, la Biblia habla de algunos virtuosos, de algunas personas que obraron con gran virtud, o sea, con una disposición en su corazón. Y qué más ejemplo que la mujer que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Él hace una pregunta, hace tiempo yo buscando una y no la he podido encontrar, seguramente lo que le está queriendo decir. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde hay una para yo? ¿Cierto? Para yo llegar a donde ya está, porque encontrar una mujer virtuosa no es tan fácil. Y no quiere decir que no haya hombres virtuosos, porque, muchas gracias, Noralbi. Porque imagine que Moisés tenía un suegro muy sabio. Moisés, hermano, estaba liderando el pueblo de Israel y eso era un poco de gente y eso le hacían filas a ponerle quejas. Yo me imagino él ahí sentado y escuchando a todo el mundo, porque a veces escuchar no es tan fácil. Y entonces le hacían filas y muchas veces una persona terminaba aquí la fila y volvía, empezaba otra y volvía y le traía la misma historia. Porque hay personas que le cuentan a uno lo mismo y uno les da el mismo consejo y hacen otra cosa y siguen. Claro, no les funciona porque no reciben el consejo. Entonces, Jetro, su suegro, lo vio en esas y dijo, no, este hombre se va a morir. Y lo llamó y le dijo, Moisés, venga, yo le voy a dar un consejo, hermano. ¿Por qué no busca entre el pueblo hombres virtuosos? ¿Cierto? Hombres virtuosos, hombres con sabiduría, que te ayuden en todo esto y que ellos manejen y los colocas por cargos, por rangos y entre más complicado sea el problema, te pones a otro y ya cuando la cosa sea demasiadamente grave, pues si la atiende usted, pero busque hombres virtuosos, alabanzas al nombre de Jesús. Escuchábamos la palabra de esta mañana, hermano, que hablaba de que de todos los que trabajamos con personal, con gente, pues queremos tener personas especiales, o sea, personas virtuosas a nuestro lado. Que dicho no poder nombrar unas directivas donde todos sean virtuosos. No importa si lo ponen de líder o lo ponen de otra cosa. No, eso no tiene que ver con la posición. Si usted quiere servir, usted lo hace desde cualquier posición.
Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Encontrar gente virtuosa que realmente, hermano, busque la presencia del Señor. Entonces dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima, no dice que pasa, sobrepasa a la de las piedras preciosas. Es mejor ser pobre pero vivir con una persona bien sabia al lado, que usted tener todas las riquezas y las comodidades y estar en gran dificultad y en pelea a toda hora. Es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Es mejor no tener nada, pero vivir tranquilo, vivir en paz, vivir contento. Alabanzas al nombre del Señor. Y ojalá al lado de una persona virtuosa. Así que si usted no se ha casado, piense primero, no en buscar una persona virtuosa, sea virtuoso usted. Ofrézcale a esa persona que usted, con la que se quiere casar, ofrézcase usted mismo como alguien virtuoso, como alguien diligente, como alguien con quien vale la pena estar. No que no van a haber dificultades, pero que van a tener la sabiduría de Dios para poder vivir. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Estaba pensando, hermanos, porque existen algunas virtudes y en el mundo teológico se conocen algunas como las virtudes cardinales. Y se dice que son cardinales porque la una depende de la otra. Y si falta alguna, entonces la virtud como que se desvanece, ¿cierto? Es como un paquete que viene completo, el combo. Que viene el combo, dice, no, yo quiero el combo tal, entonces le viene completo, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Es como el fruto del Espíritu. No dicen los frutos, dice en singular, el fruto. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de ellos componen y forman un solo paquete en la vida espiritual. Y esa es la esencia del cristiano. El cristiano debe tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Un buen cristiano debe tener eso, porque eso es lo que hemos aprendido de Cristo. El Señor dice, por los frutos los conoceréis. Y a mí me entró en la mente como una contradicción. Yo, a ver, el Señor habla de los frutos, pero Pablo habla del fruto. Pero resulta que el Señor está hablando de los frutos, pero del que no es bueno. O sea, que el que es malo sí tiene muchos frutos diferentes. Y que una persona puede ser mala en una cosa sin ser en la otra. ¿Cierto? Hubo hace muchos años en Colombia un hombre muy famoso, muy rico y muy malo, pero mucha gente lo amaba porque hizo muchas cosas buenas. No digas su nombre. No, pues que él hizo muchas cosas buenas, sí, pero eso no quiere decir que, ¿cierto? Pero fue más lo malo que hizo, bendito. Entonces por eso dice los frutos, pero cuando habla de la obra de Dios y del Espíritu, entonces habla en singular, el fruto. Que si usted tiene amor, tiene que estar gozoso. Si usted está gozoso es porque tiene paz. Y así sucesivamente. Entonces cuando hablamos de las virtudes cardinales, hay tres de ellas que están en una tríada paulina. El apóstol Pablo habla y en varias ocasiones las repite y menciona algunas circunstancias de ellas. Y las otras pues están en todo el panorama bíblico, pero también en el panorama filosófico. Esas virtudes son fe y me llama la atención porque estas virtudes de las que habla el apóstol Pablo se vuelven virtudes, ¿por qué? Porque son un fruto y al mismo tiempo son un don. La fe, usted encuentra la palabra de Dios que habla de la fe y habla de la fe como un fruto, pero habla de la fe también como un don y habla de la fe como algo natural. El ser humano algo cree, así no crea en nada, eso es lo que cree, ¿cierto? Y conforme a lo que cree, entonces toma sus decisiones y vive su vida. Y vive su vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así es el ateo. Que el ateo dice no creer en Dios, pero algo cree. Y en algo se
Y he conocido personas que dicen no creer en Dios, pero cuando están en una crisis, en una dificultad, en un momento difícil, mandan a pedir oración. A mí me llama la atención esto, hermano, porque hubo un filósofo muy conocido llamado Platón. Platón fue discípulo de otro filósofo muy conocido llamado Sócrates. Y al mismo tiempo él, cuando ya se convirtió en maestro, fue maestro de otro filósofo muy conocido llamado Aristóteles. Así que Platón fue un filósofo griego muy reconocido y muy famoso en la historia, pero vivió muchos años antes de Cristo. Y Platón habló y expuso las virtudes cardinales, que son la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Y Platón dijo, la prudencia tiene que ver con el intelecto, con el desarrollo intelectual. La templanza tiene que ver con los sentimientos y con las emociones. La fortaleza, que usted puede llegar a confundirla con la templanza, tiene que ver con la fuerza de voluntad. Y la justicia, que tiene que estar determinada por un ser superior, dijo él. Amén. Es la esperanza final de todo ser humano. O sea que ese hombre de alguna manera creía en Dios. No era un ateo y era un gran filósofo, fue un gran filósofo. Puedes leer muchas cosas de lo que habló Platón. Pero entonces finalmente él dice, las personas que mueren sin justicia tienen que pasar a un estado en que están esperando se les haga justicia. Y si no se les hizo justicia en este mundo, tiene que haber alguien que finalmente le hará justicia a todos. Bendito el nombre del Señor. Pero el ateísmo tomó fuerza en el mundo, hermano. Fue por allá más o menos en el año 1858-59, cuando Charles Darwin expone entonces la teoría de la evolución de las especies, ¿cierto? Y a partir de ese momento entonces se inicia la teoría de la evolución y el caos y todas estas cosas. Y entonces muchas personas que creyeron a la doctrina y a la ciencia que estaba enseñando Charles Darwin comenzaron a volcarse en el ateísmo. Pero entre más ateísmo haya, hermano, más oscuridad hay. Y entre más oscuridad haya, más pecado. ¿Por qué? Porque el ateo de alguna manera quiere negar a Dios para poder justificar no al mundo, sino justificar en su propia conciencia lo malo que puede hacer y no sentirse culpable. Porque todo ser humano está gobernado por su conciencia. Recuerda, hermano, que en alguna ocasión les estaba hablando y les estaba diciendo que el ser humano aquí tiene 7 cosas. El ser humano tiene cuerpo, mente, memoria, espíritu, voluntad, alma y conciencia. Y cada una de esas cosas depende la una de la otra, ¿cierto? En la mente entonces es donde se desarrollan los pensamientos. En la memoria es donde se almacenan todos esos pensamientos, ¿cierto? El espíritu es la vida, lo que le permite al ser humano poder movilizarse. La voluntad, hermano, es la fuerza que hay en usted para obrar conforme a su pensamiento o no. ¿Sí o no? El alma es donde se generan todos los anhelos, los sueños, las ilusiones, los deseos. Pero finalmente la conciencia es la que te está dictando y te está diciendo esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Entonces cuando tú crees en Dios y tu alma te está guiando a hacer algo malo, entonces tu conciencia de una vez te frena. Pero ¿qué hace el ser humano?
el ser humano bloquea su conciencia. ¿Y cómo la bloquea? Con la incredulidad. Por eso es que el pecado más grande no es ni el homicidio, ni el magnicidio, ni la hechicería, no, nada de eso. El pecado más grande sencillamente es la incredulidad. No creer en Dios. Al punto que la Biblia, al hecho de no creer en Dios, lo llama necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hacen obras abominables. Entonces el ser humano bloquea su conciencia, simplemente alimentando su alma con el hecho de que Dios no existe. Y si tú niegas la existencia de Dios y te convences plenamente a ti mismo, no importa los argumentos, no importa que el ateísmo se caiga bajo su propio argumento. Yo estaba escuchando un profesor de matemáticas en Harvard que estaba hablando del ateísmo y dice que él se convirtió al cristianismo porque profundizó tanto en la doctrina del ateísmo que se dio cuenta que no podía sostenerse por sí misma. Y que es más difícil ser ateo que ser creyente. Porque comenzó a analizar la teoría de la evolución y todo va a una profundidad al hecho de decir que todo se produjo de la nada. Y entonces él dijo, eso contradice totalmente la ciencia. Porque uno de los fundamentos de la ciencia es la causa y el efecto. Y eso lo ve usted, por ejemplo, en una mesa de billar. Usted golpea la bola y ella se va en la dirección que usted la golpeó. Y ella entonces rebota. Y depende cómo rebote y cómo vaya girando, el efecto que tenga, entonces se va a otro lado y hace la carambola. Y bueno, eso se llama causa y efecto. Quiere decir que todo lo que usted haga tiene una consecuencia. Y que todo lo que sucede es porque viene una cadena de sucesos que llevaron a ese final. ¿Sí me hago entender? Entonces no hay causa sin efecto. Todo lo que sucede es por una razón. Entonces es anticiencia, por decir así. Decir que todo lo que existe realmente fue de la nada. Y la nada no produce nada, porque es nada. La nada es un vacío. La nada es un faltante. La nada es una carencia. ¿Por qué? Porque no hay nada. Entonces este hombre decía que es más fácil creer en un ser superior que trazó unas leyes, porque el hecho de que un hombre descubra una ley no quiere decir que él la inventó, ¿cierto? No quiere decir que él la inventó. Edison entonces descubrió, aunque no dicen que no fue Edison sino Tesla, que descubrió la energía eléctrica. Una cosa es que la descubra y otra cosa es que la haya inventado. Y él exponía y decía, porque un ateo le estaba argumentando y le estaba diciendo, entonces si Dios es bueno y existe, ¿por qué existe el mal? Y él dice, es que el mal no fue culpa de Dios, el mal fue una decisión de sus criaturas. Una cosa es que Albert Einstein haya escrito la fórmula de la relatividad y otra cosa es que hayan inventado la bomba atómica con lo que él dijo. Él descubrió, no que inventó, descubrió cómo se comportaban los átomos, ¿cierto? Y dijo, y si usted pone varios átomos y uno lo detona en cadena, este hace que el otro explote y y entonces se genera una explosión nuclear. Porque el uno es como si usted pusiera 20 granadas ahí al mismo tiempo y explota una. ¿Qué pasa con las otras? También explota. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una de las principales virtudes cardinales entonces es la fe, y el apóstol Pablo está hablando de ellas. Mire, la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, Pablo está hablando de esas tres virtudes. Capítulo número 13 y el verso 13 dice, y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor. De todo lo que el ser humano es en su esencia, lo único que va a permanecer, hermano, es la fe, la esperanza y el amor. Y aún de las tres, lo único que va a atravesar la eternidad en la esencia del ser humano será el amor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Sin embargo, Platón entonces está hablando de la justicia, de la prudencia, de la templanza y la fortaleza. Entonces, cuando buscamos en Proverbios que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Y usted comienza a analizar todo ese capítulo, entonces ahí Salomón está mostrando que todas y cada una de estas cosas estaban en la vida de esa mujer. Alabanzas al nombre del Señor. Quería mirar por acá otro texto más en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Entonces Pablo está diciendo en el verso número 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. O sea que la fe es una obra, no es solamente una palabra o un concepto, es una obra. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, o sea que el amor tiene que ir más allá de las palabras, porque también es una acción. Usted no puede pasársela diciéndole a su familia que los ama y los deja aguantando hambre. Decirle que los ama y nunca está. Decirle que los ama y no los respalda. O sea, el amor tiene que ser un acto, tiene que ser una obra. Del trabajo de vuestro amor, dice, y de vuestra constancia en la esperanza. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí está hablando de la fe, del amor y de la esperanza, que son esas tres virtudes que expone el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero aún las otras virtudes, hermano, forman parte de nuestra vida. Por ejemplo, la justicia. La Biblia habla y dice que el hombre de bien tiene misericordia y presta. Si usted me colabora por ahí con un prestamito, sería una bendición. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, y dice, gobierna sus asuntos con juicio. Cuando yo me pongo a pensar, lo que pasa es que nuestro lenguaje, nuestro idioma, hermano, es tan amplio que una sola palabra indica muchas cosas, pero nosotros tenemos que aprender, sobre todo en la palabra de Dios, a encontrar el significado de las palabras, pero basado en el contexto en el que están. Basado en el contexto en el que están. Entonces, cuando usted estudia la palabra, muchas veces nosotros nos vamos a un diccionario de la Real Academia y miramos qué significa. Ah, sí, significa esto, y a veces nos da hasta 3 significados. Pero usted no se puede conformar a eso, usted tiene que tomar también un diccionario bíblico a ver en la palabra qué significa. Pero aún así, la misma palabra en la Biblia puede tener varios significados, y es la misma palabra. Por ejemplo, no siempre que la Biblia habla de salvación está hablando de la salvación. Una mujer enferma, 12 años, flujo de sangre, y ella quería ir a tocar al Señor, porque sabía que si tocaba al Señor, no solamente su manto, sino que si tenía un contacto con Él, ella sería salva, dice la Biblia. Y había una multitud que le estaba estorbando, y ella empezó a meterse entre esa multitud a pesar de su debilidad. Y ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ella no estaba buscando la salvación del alma, ni mucho menos, porque la salvación del alma no se conseguía con tocar al Señor. Porque el Señor dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron, Señor, pues toda esta gente lo están apretando, lo tienen ahí. Y ellos no se salvaron porque tocaron al Señor.
Podríamos decir que entonces que los que azotaron al Señor se salvaron porque ellos lo tocaron. Los que le golpearon en la cara lo tocaron y no se salvaron. ¿Cierto? Entonces esa mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Pero ella quería era ser salva ¿de qué? De la enfermedad que tenía. Usted a veces de pronto se libró de un peligro y dice, uy, qué salvada. No, pues entonces fue para el cielo pues porque se salvó, no. Usted está refiriéndose a otra cosa, que se salvó de que ese carro lo atropellaron o de lo que fuera, ¿cierto? Qué salvada me pegué. Entonces no siempre que la Biblia habla de salvación, está hablando de la salvación del alma, de empezar a entender eso. Entonces cuando usted está buscando el contexto en la palabra de Dios, ahí sí sabe usted el verdadero significado. Entonces dice la Biblia, el hombre de bien tiene misericordia y presta, dice, gobierna sus asuntos con juicio. ¿A qué se refiere con eso de juicio? Entonces la palabra juicio ahí tiene dos contextos. Y usted tiene que mirar cuál de los dos aplica o si los aplica a los dos. Una de ellas es de pronto el concepto más básico y más sencillo. Juicio, ser juicioso. Ay, sí, ese hombre es muy juicioso, muy organizado, ahorra, ¿cierto? Es muy ilustrado, vean, todo lo hace bien, todo lo hace al tiempo, responde, muy juicioso, ¿cierto? A ver, no sé si haya alguien aquí bien juicioso. Juicioso, vaya a mirar si tendió la cama para venir. Ya es que algunos la atendemos porque nos obligan. Pues sería más práctico, ¿no? ¿Para qué la atiendes si ahorita por la noche Dios ni que extenderla otra vez? ¿El juicioso o práctico? No, ¿sabe qué hizo el Señor cuando resucitó? Amén, amén. Tomó el sudario ese y lo dobló. Y dice la Biblia, y lo puso a la cabecera. ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacer eso? Y yo escuchaba a alguien diciendo que el Señor cuando resucitó llegó y cogió esa piedra y la tiró por allá. No, eso no. La Biblia dice que fue un ángel el que la corrió. ¿Cierto? Entonces, puede ser por ese lado, gobierna sus asuntos con juicio, o sea, con orden, con prudencia, a su debido tiempo. Pero también puede indicar que gobierna sus asuntos con justicia, porque una cosa es el juicio y otra cosa es la justicia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El juicio puede ser también el proceso que le hacen a alguien por algo. Usted muchas veces pone a su familia en una condición de juicio. Le llama a su hijo, bueno, hágame el favor, del colegio me llamaron que usted hizo esto y esto. Eso es un juicio que usted le está haciendo. Para usted tomar una determinación, una decisión, si lo castiga, si lo perdona, o si ya mira usted qué. Eso es también la palabra juicio. Pero la palabra justicia tiene un concepto mucho más amplio dentro de las virtudes. Y uno saber cuándo tiene que obrar con justicia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Porque la Biblia dice que el Señor ama la justicia. Amén. ¿Qué tan justo es usted con los suyos en su casa? O usted de los que llega, hermano, estrenando de Arturo Calle y su familia con los zapaticos rotos. No hay para el mercado. Pero usted vive estrenando. Para usted sí, pero para los suyos ¿qué? Y la Biblia dice, si alguno no provee para los suyos, primeramente para los de su casa, así esté estrenando, hermano, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si usted es justo y usted es el que provee en su casa, entonces primero su familia antes que usted. Primero su familia antes que usted. Bendito el nombre del Señor Jesús. O usted, hermano, en su casa hay necesidad, están aguantando hambre, usted va y se compra un pollo, hermano, y se encierra la pieza usted solito y se lo come, y su esposa y sus hijos por allá. Yo conocí un muchacho así. Y yo dije, sí es un guanábana de verdad.
Hermano, los hermanitos, la mamá y el papá aguantando hambre, y a él le pagaban, iba y compraba un pollo y se encerraba en la pieza. Y los hermanitos en la puerta, ay mami, una arepita para este olor. Imagínese, iba y se encerraba y se lo comía solo. ¿Usted qué cree que cómo ve eso Dios? Cuando usted castiga a alguien sin estar seguro si realmente hizo lo que hizo. Nosotros a veces acusamos y señalamos a nuestro cónyuge, a nuestra cónyuge, por cosas y ni siquiera estamos seguros si fue así o no fue así. Obrar con justicia, saber si realmente las cosas, yo no sé si a usted le pegaron por sospecha, pero a mí sí me dieron más de una vez por sospecha. Le quebraron la ventana al vecino, un balonazo, y me cogía, venga usted que, no, yo no fui, no, yo creo que sí, pum. Pero yo no fui. Y a le queda un trauma a uno toda la vida. Y no supera la vida. No, es que a mí me pegaron. Por sospecha. ¿Usted le llegaron a pegar por sospecha? Sí. A mí me le dieron por sospecha, hermano. Imagínense. Eso es obrar sin justicia. Y usted hoy en día con sus hijos, con su familia, usted no puede obrar así. Usted hoy en día se tira a su familia facilito, por obrar sin justicia. La falta de justicia es dar un castigo más allá de lo que realmente la persona pueda llegar a merecer, ¿cierto? Y se supone que el castigo lo que tiene que hacer es ¿qué? Hacer crecer a la persona, reconocer y de alguna manera mejorar. Así es la justicia de Dios. La Biblia dice que ninguna disciplina al parecer es causa de gozo, pero da fruto apacible en aquellos en la cual han sido ejercitados. O sea, si Dios lo disciplina a uno, hermano, no es para destruirlo. Tú no puedes entonces tomar a tu familia y castigarla de manera que los vaya a destruir. A uno le tiraban, hermano, cuando las abuelas tenían rabia, hermano, y usted hacía alguna cosa, lo primero que tuvieran en la mano le tiraban. Si tenía el bolinillo, pum, se lo tiraban. Un plato. Pues una vez me dieron con una arepa, pero no me dio tan duro. No tenía ni un arepazo ahí. Entonces yo dije, eso sí fue un arepazo. Con lo que no le, también a usted le pasó, ay no, pues aquí vivieron todos tan buenos, no pasaron por ninguna situación, qué belleza todo mundo, infancias felices, nada de frustraciones ni traumas, pero mírenlos cómo quedaron. A usted también le dieron duro. A usted también le dieron duro. No. Esa es una virtud, hermano, aprender a manejar una situación y obrar con justicia. Usted no puede, hermano, en un negocio ocultar la verdad. Uy, qué negocio el que me hice. Me gané un billete, hermano. ¿Y cómo es que te ganaste un billete? Sí, porque es que el carro necesitaba reparación y me lo compraron. Y usted le dijo al Señor que le iba a comprar el carro que necesitaba reparar. Ni bobo que fuera. Bueno, por avispado te vas a perder. Por avispado te vas a perder. Yo conocí un señor, hermano, que vendía así carros y todo ese tipo de cosas. Y cuando una persona le iba a comprar un carro, él llegaba y le decía, este carro está así, así y así, pero le voy a montar llantas nuevas, le voy a hacer cambio de aceite, lo voy a lavar, lo voy a brillar, lo voy a entregar bien bonito, pero ya usted sabe que tiene que hacerle esta otra cosita. Mire a ver si me lo compro. Y él sacaba la plata y le cambiaba el aceite, le hacía el mantenimiento, le compraba llantas nuevas, lo mandaba a brillar, lo mandaba a limpiar bien bonito y se lo entregaba así. Hoy en día, hermano, la gente, los negocios, no es que los abuelos también hacían negocio, te vendo la finca. ¿Cuánto vale? Vale tanto, y va de ese palo a esa piedra, a esa quebrada y a ese estacón. Eso es. Vale tanto. Y al otro día llega otro vecino, don señor, vea, le compro la finca, le doy más de lo que el otro. No, ya la vendí. ¿Para qué escrituras? Esa gente lo que decía era, hermano.
Lo que decían eran. Imagine, y eso lo hacía gente en conversa. La Biblia dice, hermano, que impíos con obras de justos. Fue un hermano bien creyente, buen predicador y por ahí engañando a otra persona en el negocio. Uy, qué bendición, esa señora me devolvió 20,000 más. Bendición. Ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Entonces, ¿usted quién creyó pues? ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿Que usted tiene un Dios ciego? ¿Usted tiene un Dios que no ve, que no se da cuenta, o que se hace el loco, que se hace el de la mirada que? No, hágale que tranquilo, que no, hermano, nosotros creímos en alguien. Y ese Dios en el que nosotros creímos es alguien muy serio. Dios no anda por ahí con charlas, ni con risitas, ni... No, hermano, Dios es un ser muy serio. Y hay algo que es más tenaz que la seriedad que tiene, y es que sabe todo. No es que el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿En dónde me esconderé yo de tu espíritu? Si subo a los cielos, allá estás. Si bajo a lo profundo de la mar, allá te encuentro. Porque ¿dónde podré escapar yo de la presencia de Dios? El hecho de que pronto Dios en el instante no te diga nada, no quiere decir que no pasó nada. Nosotros los creyentes tenemos un problema y un enemigo muy poderoso que ni siquiera es el diablo, y es el tiempo. Porque cuando uno conoce al Señor y le entrega la vida a Jesucristo, uno entonces se entrega con ese gozo, con ese amor, ese primer amor, hermano. Todo es una bendición. No, eso cada culto, hermano, es una maravilla. Hasta el matutino es una bendición, así no se haya bañado. Eso, usted llega, hermano, y todo es un gozo. Pero cuando va pasando el tiempo y llegan las tentaciones y una cantidad de cosas a la vida, y de alguna manera tú las quieres tomar porque no has muerto para el mundo. O puede que te hayas muerto, pero como el viejo hombre se quiere levantar todos los días, por eso el apóstol Pablo dice, cada día muero, porque todos los días le toca morirse. Y entonces tú quieres justificar algo y entonces uno empieza, no, pero es que la Biblia, ¿qué dice de eso? La Biblia no dice. Pero es que también son exagerados, pero es que eso son cosas de hombres, que no sé qué, y empezamos a justificar cosas. Y entonces cuando conocimos al Señor, nosotros teníamos unos límites, unas líneas, así como las que hay en este piso. Y cada línea de esas representa un límite. Que uno le enseñaron, le dijeron, no haga eso, porque eso a Dios no. No, pero eso qué tiene de malo y tal cosa. Entonces uno llega y pasa la línea. Se atrevió y cruzó la línea y nadie dijo nada. No pasó nada. No, es un fanático ahí en la iglesia, también el pastor tan cantaletoso, no tiene ningún problema. Pero como ya cruzó una, eso le dio valor y lo motivó. Y entonces ya quiere manejar la vida y cruzó otra. Y luego otra. Y luego otra. Y cuando mira para atrás, su vida es un polvero. Tiene una vida espiritual deshecha, acabada. Porque nadie lo vio ni le dijo nada. Pero yo siempre he dicho, hermano, cada que uno peca pierde algo. Dios tiene misericordia y te perdona. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, Dios lo perdona. Claro, Dios te perdona. Pero con ese pecado algo perdiste. Y siempre vas a perder algo y algo y algo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque puede que Dios quiera hacer cosas contigo, pero tus malas decisiones, y como decía al principio, hermano, es que Dios trabaja es con nuestras decisiones. No nace un niño, no, Matías no nació y ya en el cielo está escrito, va a ser el presidente de la iglesia pentecostal.
En el cielo no hay nada escrito así. Él llegará hasta donde Él le permita llegar. Hasta donde Él se permita a sí mismo llegar. Si Él ama a Dios y lo busca y toma buenas decisiones, Dios lo va llevando, Dios lo va llevando, Dios lo va llevando y lo va usando. Amén. Y Dios le va respaldando y lo va capacitando. Alabanzas al nombre del Señor. He creído que nosotros hemos tenido un concepto del llamamiento de Dios muy subjetivo. No es que Dios te llamó para que fueras pastor. No, hay muchas personas que de pronto Dios ha tenido el deseo de que les sirvan, pero han tomado otras decisiones y Dios los ha bendecido por otras cosas que decidieron no ser pastores. Pero hubo un momento en mi vida en que yo hablé con mi esposa y le dije, a mí me gustaría servirle al Señor en el ministerio. Y entonces hablé con mi pastor y me dispuse y tomé la decisión. Y Dios respaldó la decisión y me ha venido. Pero igual si yo le hubiera dicho, Señor, no, yo no quiero ser pastor. No por eso me hubiera condenado, no, me hubiera bendecido en otras cosas. Pero todo depende de tus decisiones. Y entonces si nosotros decidimos, porque a nadie obligan a nada. A ti no te abren la boca y te echan el aguardiente. Y si eso sucediera, no serías culpable porque te lo echaron a las malas. No fue tu voluntad hacerlo. A ti no te obligan a nada. Tú tomas las decisiones. La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es el deseo. Por eso es que uno tiene que morir, hermano. Es el deseo que entra por los sentidos. Puede ser por los ojos, puede ser por el olfato, puede ser por el oído. Cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces cuando la concupiscencia ha sido concebida, da a luz el pecado. Y escuche, y cuando el pecado ha sido consumado, porque una cosa es concebirlo y otra cosa es consumarlo. Cuando el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Pero como es lo que entra por los ojos por lo general o por los oídos, entonces ahí es donde uno siempre pregunta y dice, ¿con qué estás alimentando tu alma? ¿Qué es lo que tú ves? ¿A qué es lo que tú le prestas atención? Si usted pone a escuchar y a escuchar y a escuchar, la ley dice que anda en chismes, descubre el secreto. Y el problema del chismoso no es que esté diciendo la verdad. Porque hay verdades que se vuelven chisme, así sea la verdad. Sino que el chisme consiste en la mala intención con lo que se está diciendo. ¿Qué va a ganar usted con que todo el mundo sepa que la hermanita fulana de tal cosa? ¿Usted qué gana con eso? Solamente es como un placer maligno y dañino de hacerle daño a esa persona y de exponerle y que todo el mundo se dé cuenta que es esto y aquello. Porque mira, la mujer adúltera la iban a apedrear, pero el sinvergüenza que estaba con ella, que ella no estaba adulterando sola. La descubrimos en el acto mismo de adulterio, que ella era una prostituta. Entonces, la mayoría de los hombres que estaban ahí con las piedras hasta habían estado con ella, porque era una prostituta. Y los hebreos eran más adúlteros. Eran tan adúlteros que mire que cuando fueron a la ciudad de Jericó, se fueron y se metieron para la pieza de Rahab la ramera. Que no fueron para donde la señora que vendía los tintos. Porque tenían que irse para la casa de la ramera. Más adúlteros de hebreos. Entonces cuando el pecado ha sido consumado, ahí da a luz la muerte. Nosotros lo que necesitamos, hermanos, es fortalecer espiritualmente las virtudes que Dios nos ha puesto. Pablo dijo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Cuando uno renuncia y dice, yo no puedo, esto no es para mí, yo más bien renuncio. Eso es una cobardía y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Es mejor venir a pedirle perdón todos los días que no hice. Porque si viene y pide perdón todos los días, bueno,
está en la brecha y está buscando a Dios y le está pidiendo misericordia todos los días y reconoce sus debilidades. Y a su debido tiempo Dios hará, y según tus decisiones y según tu consagración podrás vencer. Pero dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y poder no es simplemente decir, uy, levántate vos. No, poder es tener como una autoridad sobre sí mismo, porque a veces creemos, hermano, que el poder del Espíritu Santo es para predicar, para reprender demonios. No, hermano, puede que eso también sea para ello, pero es tener un poder sobre ti mismo, poder tener un control sobre ti mismo, tener un dominio propio, que ese poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué van a ser testigos? Porque no se van a dejar dominar del miedo, porque no se van a dejar dominar de las debilidades, de sus concupiscencias, de sus pasiones, de sus deseos, porque no se van a dejar dominar. ¿Por qué? Porque tienen una virtud que Dios ha puesto en su vida. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Cuando uno ama, uno no procura el mal para otro. De amor y de dominio propio. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Estas cosas han de permanecer entonces en tu vida. Y entonces Pedro está diciendo allá en su segunda carta, añadid a vuestra fe virtud. O sea, no solamente diga que usted cree, haga, conforme a esa fe. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Obedecer. Porque el obedecer es el mayor de todos los sacrificios. Y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.